Cordial saludo, mi nombre es Dani Díaz, Ingeniería de Software, segundo semestre, actividad uno de bases de datos, conceptos básicos. Mm, Las bases de datos es el conjunto de datos almacenados en un sistema para centralizar y organizar de una forma más eficaz los datos dentro de una organización o empresa para su accesibilidad, su integridad y su seguridad. Están las bases de datos relacionales, que es una clase de datos de base de datos que está estructurada en filas y columnas como archivos de Excel. Estas filas y columnas almacenan valores o datos de los cuales son los atributos de las entidades y se relacionan con otro tipo de tablas. Dato es la información de un atributo almacenada en una base de datos. Un ejemplo, en la entidad de estudiantes, un atributo, por ejemplo, puede ser la edad y el dato puede ser 18 años y este tipo de dato es de tipo entero. Una tupla es en una base de datos, una tupla es la fila donde se va la información de un estudiante, desde su ID y los atributos que configuraron al crear la base de datos. Un atributo son las características de la entidad. Por lo general, los atributos están en columnas de la tabla. Un atributo de la entidad estudiante es el nombre. Un registro es un dato almacenado en un atributo. Por lo general, los registros se hacen en filas. Una tabla. Una tabla es la entidad que tiene los atributos de esta misma, el cual se relacionan con otras tablas o entidades. Una tabla puede ser la tabla de estudiantes o entidad de estudiantes. El dominio. El dominio son los valores configurados para los atributos. En, en este caso, el atributo daba de 0 a 100 años, que es como la restricción que hay, ya que pues una persona no puede exceder en estos casos los 100 años. Llave. La llave es un atributo único para identificar un registro en una tabla. La llave primaria. La llave primaria es el atributo para establecer que un registro es único en la tabla. En este caso, la llave primaria de la entidad estudiante se puede establecer como el ID, el cual es único y no puede estar sin valor o nulo. La llave foránea. La llave foránea es un atributo que se establece para relacionar o hacer referencia a la llave primaria de otra tabla. Se utiliza para crear relación entre dos tablas. La cardinalidad. La cardinalidad de relación entre dos entidades en términos de cantidad, que pueden ser uno a muchos o muchos a muchos. El grado. El grado es el número de atributos de una entidad. La relación. En una tabla donde se almacenan datos, los atributos de una entidad, la cual establece cómo se organizan y se relacionan los datos de una base de datos. Vista. En la visualización de los datos por medio de consultas SQL. Usuario. Es la persona que tiene acceso a la base de datos dependiendo de su rol, que puede ser un administrador o un usuario estándar, el cual solo tiene algunos permisos para gestionar la tabla, las bases de datos. Cliente servidor es la estructura sobre las bases de datos en la cual el cliente o usuario hace una petición a un servidor donde está la base de datos y está como resultado retorna los datos consultados por el cliente. SQL, Structured Query Languages, o lenguaje estructurado de consulta, el cual por medio de comandos para hacer consultas a la base de datos para gestionar la información, ya sea vista, actualización, creación o en la base de datos. Este es mi video de conceptos básicos de bases de datos. Muchas gracias. Feliz tarde.